Bueno, vamos a trabajar el plano cartesiano, un tema, digamos, posterior al estudio de la relación de orden, y vamos a observar pues que aquí hay mucho que hacer con el tema de, digamos que es como es un prerequisito y es un preámbulo a lo que ustedes van a hacer en el tema de funciones. Esta clase es muy geométrica, hay que buscar la manera de poder interpretar muy bien los objetos que se van a dar acá, porque ustedes se los van a encontrar más adelante, ya sea cuando estudien funciones, ya sea cuando estudien en su curso de cálculo 1, detalles que son de tipo geométrico y más en el curso de cálculo 2, que también no tiene mucha geometría. El plano cartesiano pues para todo el mundo es una necesidad debido al alto impacto que, digamos, de la información que puede, digamos, suministrar un plano cartesiano. Entonces, las direcciones, por ejemplo, si no existieran las direcciones de las viviendas, entonces sería muy difícil poder encontrar la ubicación exacta de una persona o de un sitio. Usualmente se habla de la calle de la carrera. ¿Por qué? Si ustedes observan lo que uno se puede imaginar en cuanto a las coordenadas, de hecho aquí ustedes observan que tengo una cuadrícula, esa cuadrícula podría ser un sistema de referencia. Entonces, claro, cuando se habla de calles que están, digamos, expresadas de esta forma o indicadas de esa forma, y se hablan de diagonales, digamos que existe una mejor, o una, sí, una mejor aproximación, precisión en cuanto a la ubicación de los puntos donde se encuentran ubicadas las viviendas. Entonces, cada punto va a tener una coordenada. Por eso, cuando ustedes van a ubicar su casa, aquí está el número, lo que es calle o carrera, aquí hay un X, y al lado está el número de la casa, Y, el número de la casa con respecto a su cuadra. Entonces, pues como una numeración muy casi que consecutiva por un lado están los pares, por el otro están los impares, entonces así es que ustedes logran ubicar las viviendas. Entonces, por eso el uso del plano cartesiano sí o sí termina siendo parte natural de nuestras vidas porque tenemos que llegar a una cierta dirección o incluso tenemos que dar nuestras mismas direcciones para poder dar ubicación precisa a quien nos vaya a visitar o en su momento a pedir un domicilio, por ejemplo. Entonces, el plano cartesiano como tal, podríamos pensar de la siguiente forma, digamos, tratando como de poder, ese es el plan, para poder, digamos, introducir en qué consiste el plan. Ese es el plano. Desde el punto de vista de la geometría euclidiana, un plano es un conglomerado de puntos y eso apunta en todas las direcciones posibles. Ahí no hay nada, solamente puntos, puntos. Obviamente, geométricamente un punto es adimensional y sencillamente hay puntos. Ese plano blanco que son puntos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ustedes ya eh, piensan que sobre el plano ustedes pueden incorporar lo que se conoce como una recta, entonces ustedes introducen una recta, solamente que introducen la recta sin números. De hecho, no tiene nada. Así, una recta, esa es una recta, no numérica. Eso es una recta. Lo que se conoce geométricamente como una recta es esa, un conglomerado de puntos que apuntan en dos direcciones. ¿Sí? En una misma dirección, porque la dirección la da un ángulo, con respecto a un sistema de referencia, pero apuntan en dos sentidos. Entonces, claro, usted puede, digamos, tener ese, esa recta que viene siendo un objeto geométrico y puede pensar en su momento, bueno, pues yo no quiero tener solamente una recta, sino que a mí me gustaría, por ejemplo, como la recta es un conglomerado de puntos, entonces de pronto a mí me gustaría tomar un sistema de referencia para poder ubicar mejor puntos, pero estamos hablando solo sobre la recta, que es un sistema unidimensional, porque usted solamente, si usted estuviera ubicado acá, usted solamente se podría desplazar sobre la recta hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Es como las personas que hacen danza, creo que es baile artístico y esas personas tienen que montar como en una barra. Para ellos, su vida en ese momento es unidimensional, porque ellos tienen que caminar sobre estas barras y no se pueden salir de allí. Entonces, tengan presente a qué hago referencia cuando digo unidimensional y vamos a ver qué pasa cuando hablo de algo respecto dos dimensional. Bueno, entonces la recta sola no nos va digamos, a resultar muy útil. ¿Por qué? Porque resulta que lo que queremos es incorporar un sistema de coordenadas.
Entonces, claro, si yo a cada punto le hago corresponder números reales, entonces ustedes ya no van a tener como una línea recta, sino más, sino que ustedes van a tener una recta que incorpora ubicaciones precisas. Me explico. Que usted de pronto diga, no, es que yo estoy ubicado en este punto, o que estoy ubicado en este punto, o que estoy ubicado en este punto. Entonces, claro, si usted dice, es que yo estoy ubicado en este punto como tal, al cual yo puedo denotar con la letra A, usted dice, estoy ubicado en el punto en donde su coordenada es 5,5. Entonces, yo estoy mencionando algo muy importante, lo que llaman la coordenada. La coordenada es un número, ¿sí? Y las coordenadas se le asocian es a los puntos. Entonces, cuando usted está en su casa y a usted le llega a su domicilio, el domiciliario le llega al punto donde está ubicado su vivienda de acuerdo a las coordenadas que usted le da. ¿Sí? Entonces, las coordenadas como tal son el referente numérico para poder ubicar más fácil los objetos, ya sea en el plano, en el espacio, en la recta como tal. ¿Listo? Entonces tenemos una recta y a este sistema o a esta recta a la cual se le ha, digamos, implementado un sistema numérico dentro de la recta, eso es lo que llaman la recta numérica. Digamos, oficialmente es el sistema, un sistema lineal coordenado, un sistema lineal coordenado, pero nosotros lo conocemos como la recta numérica. Bueno. Pero no vamos a quedarnos con una recta porque nosotros queremos movilizarnos, así como los que hacen ya danza artística que se mueven sobre una superficie rectangular que hacen, van para allá y hacen a veces con unas cintas y todo lo demás, ya es diferente que movilizarse solamente sobre una barra. Eso ya es otro cuento. Entonces, como queremos hacer algo mucho más que nos atrape más problemas de la vida, entonces nosotros lo que hacemos es ahorita, vamos a tomar otra recta real, otra. Ya aquí tenemos una, entonces vamos a incorporar otra y la vamos a interceptar de manera perpendicular con la otra recta. Entonces, claro, si ustedes aquí ya notan, hemos interceptado de manera perpendicular formando un ángulo de 90 grados, un sistema lineal unidimensional y por acá de manera vertical otro unidimensional. Entonces, aquí ya no tenemos un sistema lineal coordenado, sino que tenemos un sistema bidimensional. Y el sistema bidimensional es lo que ustedes han conocido siempre como el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahorita que no pasaba antes? Fíjense lo que va a pasar, cosas chéveres. Por ejemplo, si yo quito, por ejemplo, el eje Y, vuelvo al sistema lineal. Y el sistema lineal, tal como se los había dicho a ustedes ahorita, el plano como tal, cuando usted incorpora, ojo, el plano, ese es el plano. Cuando usted incorpora el eje X, el plano queda dividido en dos semiplanos. En dos semiplanos. Pero si usted introduce el otro eje vertical, usted ya no va a tener dos semiplanos, sino que va a tener cuadrantes. Entonces, por eso ustedes se refieren a los cuadrantes y creo que ustedes han tenido la experiencia, dicen este es el cuadrante número 1, ese es el cuadrante número 2, este es el cuadrante número 3 y este es el cuadrante número 4. Y ellos se van a enumerar en sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj. Entonces, claro, ya tenemos lo que son los cuadrantes, sino que ya no van a ser ¿qué? Ya no van a ser semiplanos, sino cuadrantes. ¿Qué otra cosa se puede destacar acá? Se puede destacar que el plano, miren que ustedes ya pueden tener ubicaciones, ya no están solamente pensando en la recta, sino que usted dice, no, yo ya no me ubico, yo ya no me encuentro, por ejemplo, sobre la recta, si yo ya me puedo ubicar por acá. Entonces, este punto que ustedes marcan acá va a tener asociado dos valores. ¿Cuáles son los dos valores? Entonces, vamos a nombrar los ejes. Usualmente, este es lo que se conoce como el eje X o el eje de las abscisas, y el eje vertical es el que conocen ustedes como eje Y o eje de las coordenadas. ¿Listo? Entonces, vuelvo al punto. Entonces, cuando yo tomo un punto y lo marco en el plano,
Este punto ya no es un punto, digamos, o que tenga un número o tenga el otro. Resulta que como el punto ya hace parte del plano cartesiano y el plano cartesiano está definido por dos ejes, entonces significa que a este punto se le va a asociar un valor. Y ese valor va a ser justamente el que, dos valores. Entonces ahí es donde aparece el concepto de par ordenado. El primer valor va a ser el que se obtiene cuando usted toma el punto y lo proyecta sobre el eje X, es decir, sobre el sistema lineal coordenado. Entonces fíjense que este punto le va a arrojar una coordenada X, que va a ser el 4. Y cuando se toma el punto y lo proyecta, cuando yo digo proyectar, significa que va a ser de manera perpendicular al eje Y, entonces va a obtener la coordenada Y. Recuerden que cuando ustedes están ubicados sobre la recta, los números son las coordenadas del punto sobre la recta. Pero como ahorita ustedes están asociando este punto en el plano, dos valores, a cada uno de esos valores se les va a llamar coordenadas. Esta va a ser la coordenada X y esta va a ser la coordenada Y, y en total estos dos números se van a denominar las coordenadas del punto, en este caso el punto A sobre el plano cartesiano. Entonces queden, digamos, cosas para destacar. Por ejemplo, yo tengo aquí el punto B, este punto B que yo tengo acá, pues yo puedo tener, por ejemplo, voy a mover este punto acá, puedo tener un punto sobre el eje Y o sobre el eje X. Igual, como nosotros ampliamos la dimensión, este punto B, al estar sobre el eje Y y estar en el plano, este punto tiene unas coordenadas. Entonces usted dice, bueno, la coordenada X, si usted toma el punto B y lo proyecta sobre X, le va a dar 0. Entonces aquí el X vale 0 y el Y, si lo proyecta sobre el eje Y, pues le va a dar justamente el 2. ¿Sí? Y en este caso el punto C va a tener coordenadas. Si usted se mueve, usualmente también le puedo decir a usted, mire, si usted sale siempre de acá, usted camina hacia la derecha una unidad, ¿y cuánto se desplaza en el eje Y? Ninguna, ¿no? Ninguna. Entonces simplemente va a ser coordenada 0. Y fíjense, por ejemplo, que los puntos cuando están sobre el eje Y, importante para cosas para futuro, la coordenada X es 0. Mientras que cuando usted está ubicado sobre el eje X, la coordenada Y es 0, porque no hay, digamos, no hay una altura. ¿Listo? Entonces, detalles para ustedes tener en cuenta a la hora de trabajar en el plano cartesiano. Entonces, como acabamos de ver, el plano cartesiano es eso, es simplemente el resultado de interceptar dos rectas numéricas en su origen. Este punto que nosotros habíamos detallado acá, este punto de la intersección, que es el 0, 0, porque aquí se intercepta el 0 del eje horizontal y el 0 del eje vertical, tiene coordenadas 0, 0, se va a denominar el origen de las coordenadas. Entonces, es eso, aquí tenemos cuadrantes y aquí también cosas para destacar es que, por ejemplo, la parte positiva, teniendo en cuenta, por ejemplo, solo la recta, si nosotros miramos solo la recta, permítanme acá, vuelvo y desaparezco todo. Si yo solamente pienso en la recta, pues la parte positiva va a estar ubicada a la derecha del cero. Eso ya, digamos, se hizo cuando se estudió la relación de orden. Y hacia la izquierda va a ser la parte negativa. Claro, entonces, claro, aquí va a estar la parte positiva del eje X y aquí va a estar la parte negativa del eje X. Cuando yo ya incorporo el eje Y, entonces hacia arriba va a ser la parte positiva y hacia abajo va a ser la parte negativa. ¿Qué significa? Que todo punto que se encuentre en esta región va a tener coordenada X positiva y coordenada Y positiva. Cuando ustedes ya se encuentren sobre esta zona, entonces la coordenada X, observen, va a ser negativa, mientras que la coordenada Y va a ser positiva. Cuando ustedes se encuentren en el tercer cuadrante, tanto el X es negativo como el Y es negativo. Y cuando ustedes están en el cuarto cuadrante, la coordenada X es positiva, observen, y la coordenada Y es negativa. Son detalles como para tener en cuenta en los problemas de aplicación. Ya problemas de ubicación de puntos, ya simplemente es tratar de pensar en dónde se podría ubicar el punto. Aquí, por ejemplo, revisemos el punto 2, menos 3, la coordenada X. Recuerden que siempre la primera, el primer valor siempre va a ser la X y la segunda siempre va a ser la Y. Entonces, si yo tengo aquí 2, yo voy a marcar el punto A, me desplazo 2 en X
Y luego, como la coordenada y es negativa -3, entonces simplemente ubico o bajo -3 desde acá. Y este va a ser el punto A. Por ejemplo, el punto -3,0. Entonces, me dirijo, como la coordenada X es -3, me ubico en -3 en el eje X, aquí, y la coordenada Y vale 0. Entonces, no me desplazo en el eje Y, sino que el punto va a quedar allí, por lo tanto va a ser el punto D. Y así sucesivamente se pueden ustedes dar la oportunidad de ubicar puntos en el plano. Pueden aquí, como estas notas van a quedar colgadas, entonces ustedes pueden revisar este enlace y pueden, digamos, manipular puntos sobre el plano cartesiano. Como el plano es un conglomerado de puntos, yo puedo ubicar puntos sobre el plano y hallar la distancia entre ellos dos. ¿Sí? Eso sí se podría hacer. Y vamos de pronto a hacer un ejercicio aquí bastante completo para poder capturar lo que es la idea incluso del mismo punto medio. Por ejemplo, yo tengo acá el punto 5,4 y el punto, por ejemplo, -4,-1. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esos puntos al estar sobre el plano cartesiano, ellos determinan un segmento. Este segmento de recta, ese segmento de recta, tiene una longitud. Entonces, yo puedo hacer uso de la fórmula de distancia entre puntos para poder encontrar la distancia que separa el punto A del punto B. Entonces, la fórmula de distancia es esta que está presentada acá, x2 menos x1 sobre y2 menos, perdón, al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces se preguntarán, ¿quién es el x1, x2, y1, y2? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están ubicados en el plano cartesiano, ustedes aquí tienen un punto que tiene coordenadas xy, llamémosle el punto A, y aquí de pronto ustedes tienen un punto B de coordenadas xy. Entonces, digamos que aquí el propósito sería ¿cuál? Verificar cuál será la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces, como ustedes dicen, bueno, si yo quiero hallar la distancia entre el punto A y el punto B, ustedes quieren saber quién es el primer punto o quién es el segundo. Aunque va a dar lo mismo, porque si usted calcula la distancia del punto A al punto B, va a ser la misma distancia de calcular el punto B al punto A, va a ser lo mismo. Entonces usted tiene que referirse a cuál va a ser el primer punto que usted va a considerar. Entonces usted dice, bueno, yo más bien voy a tomar a este como el primer X y como el primer Y. Y este como el segundo X y este como el segundo Y. Entonces por eso usted denota eso como X1, Y1 y como X2, Y2. Ese es como el primer ejercicio a realizar cuando ustedes van a tomar en consideración el cálculo de distancia entre puntos. Esa misma etiqueta, el X1, Y1, X2, Y2, puede servir para hallar lo que se conoce como el punto medio. Entonces yo, por ejemplo, acá, si tengo estos dos puntos, yo puedo sencillamente marcar los dos puntos y hallar lo que se conoce como el punto medio del segmento. Y ese punto medio también va a tener una fórmula. Entonces fíjense la fórmula. Aquí me dicen, Juan y Claudia se encuentran en la misma ciudad, situados en puntos distintos, ¿sí? Sobre la misma autopista. Juan desea encontrarse con Claudia y se encuentra en un punto de la autopista ubicado en -2,3. Entonces, aquí tengo -2,3. Y el otro punto, eh, Claudia se encuentra ubicada en el punto 4,5. Aquí está 4,5. Entonces resulta que se está pidiendo que si Juan va en su vehículo a una velocidad constante de 55 kilómetros por hora y conduce en línea recta, entonces ¿cuál va a ser el tiempo que demora Juan para llegar donde Claudia? Entonces, de alguna forma, aquí tenemos que invocar un poco lo que es la física y decir que la posición va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces nos están dando la velocidad, ¿cierto? Que es 55, porque aquí yo tengo el tiempo y esto es una ecuación lineal de la cual yo puedo despejar el tiempo. Entonces, en este caso, la posición va a ser la distancia recorrida va a ser la longitud del segmento que los separa a ellos. Entonces, para poder hacer el ejercicio, yo necesito primero etiquetar los valores. Y al etiquetar los valores,
yo voy a llamar a este valor, por ejemplo, x1, y1, y a este lo voy a llamar x2, y2. Entonces, al etiquetarlo, yo voy a utilizar la fórmula de distancia entre puntos que dice, va a sacar la raíz cuadrada de x2 menos x1, lo eleva al cuadrado, más y2 menos y1, y lo eleva al cuadrado. Esa es la fórmula de distancia. Con esa fórmula yo puedo encontrar la distancia entre esos dos puntos. ¿Cuál es el siguiente reto? Pues reemplazar. Y al reemplazar, ¿qué va a quedar? x2. Entonces reemplazo. x2 es 4. Y le voy a restar el valor de x1. Observen que x1 es negativo, por lo cual debo encerrarlo entre paréntesis para no ir a cometer errores. Al cuadrado. Más, abro paréntesis, y2. El y2 es 5. Y le voy a restar el valor de y1, pero y1 es negativo. Entonces va a ser también entre paréntesis para no tener que confundirme. Sigo entonces aquí calculando la distancia, va a ser igual a 4 menos 2 le va a dar 4 más 2 al interior de ese paréntesis y sigue elevando al cuadrado. Aquí está el cuadrado, aquí falta el cuadrado. Más 5 más 3 al cuadrado también. Bueno. La distancia, sigo simplificando, va a ser 4 más 2 va a dar 6 al cuadrado, 36. 36 más 5 más 3 va a dar 8 al cuadrado, da 64. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. 6 y 4 va a dar 10. Llevo una y 6 y 3 da 9 y una 10, ¿no? Daría 100. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 100 es 10. Significa que a ellos los separa 55, perdón, los separa 10 kilómetros. Esa es la distancia que los separa a ellos, teniendo en cuenta pues la fórmula de distancia entre puntos. Y claro, a mí me están pidiendo que haya el tiempo. Y según la fórmula de la física de movimiento uniforme, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. La distancia sabemos que es 10 kilómetros, igual a 55. No voy a omitir las unidades multiplicado por el tiempo. Entonces 10 sobre 55 va a ser igual al tiempo. Entonces, si hacemos ese cálculo, 10 dividido 55 significa que va a ser aproximadamente 0,2. Esto está en hora, ¿no? Porque aquí las unidades son kilómetros cada hora. Entonces, fíjense que va a demorarse aproximadamente 0,2 horas. Y pues ya para saber ustedes cuál va a ser el tiempo exacto, entonces en minutos ustedes podrían hacer la conversión indicando que 0,2 horas para hacer la conversión, una hora tiene 60 minutos y cuando ustedes multiplican 0,2 por 60, entonces esto les va a dar aproximadamente 10,9 minutos. Aquí la hora se cancela con la hora, entonces esto va a ser aproximadamente 10,9 minutos. Eso pues digamos que el problema lo estoy complementando con el tema de la conversión. Entonces en este caso esa va a ser un uso que se le podría dar a la fórmula de distancia entre puntos. Entonces, reiterando que al etiquetar, por ejemplo, los valores, las coordenadas de los puntos, ustedes dicen aquí, por ejemplo, esa fue la elección que yo hice, x1, y1, x2, y2, y más sin embargo, yo también podría decir, si alguien lo quisiera hacer, de pronto no hace esa elección, sino que dice, no, yo quiero que el x1, y1 sea el 4, 5 y el x2, y2 sea el segundo valor, el segundo punto. Ahí no va a afectar para nada el resultado. Va a seguir dando al final 10. Al final 10. ¿Listo? Porque recuerden que hallar la distancia del punto A al punto B es la misma distancia de hallar del punto B al punto A. Entonces lo mismo. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, y aprovechando pues este ejercicio que tengo acá,
podríamos hablar de una vez del punto medio. Fíjense que, por ejemplo, este punto que está denotado acá, este punto tiene coordenadas 5,4 y este punto tiene coordenadas menos 4, menos 2. Realmente cuando ustedes van a encontrar las coordenadas del punto medio, ustedes lo que hacen es hallar el promedio de cada una de las coordenadas. Entonces, la fórmula dice, las coordenadas va a ser el promedio de la coordenada X, es decir, X1 más X2 sobre 2, y la coordenada Y va a ser Y1 más Y2 sobre 2. Esa va a ser las coordenadas. Entonces, de la misma forma, ustedes etiquetan como quieran. Ustedes pueden decir que este es X1 y este es Y1 y que este es X2 y este es Y2. ¿Sí? Eso lo pueden hacer ustedes así. Entonces, este es X2, Y2. Y al reemplazar la fórmula, pues vamos a verificar que efectivamente nos da lo mismo que aquí en la pantalla, que es en la parte izquierda, el punto C. Esto va a dar seguramente 1,5, 0, 1 medio, coma 3 medios. Entonces, en este caso, para no, acabo de caer, me hacen caer en cuenta. Entonces, fijémonos aquí, menos 4 menos 2, no va a ser menos 4 menos 2, sino que va a ser menos 4. Eh, este bosquejo aquí. El punto, el 2, el 3 aquí. Entonces, esta mancha de tinta quiero quitarla, bueno, no importa acá. Este va a ser el punto de coordenadas, menos 4, menos 1, para hacer la corrección. Bueno, entonces hago la suma de x1 y x2, sería menos 4 más 5 sobre 2. Y la coordenada y va a ser y1, que va a ser menos 1, más y2, que es 4, sobre 2. Entonces, menos 4 más 5 le va a dar 1, un medio. Y la coordenada X va a ser menos 1 más 4 va a dar 3 medios. Y efectivamente esto da 0.5, 1.5, las cuales son las coordenadas de este punto medio. ¿Listo? Entonces, digamos que hallar el punto medio podría ser importante. ¿Y para qué? Bueno, problemas que se pueden presentar también en la práctica es que a ustedes se les dé, por ejemplo, una circunferencia, pero en la circunferencia se les dé, por ejemplo, el diámetro. eh, el diámetro. Entonces, más bien voy a hacerla de esta forma. Esto es la circunferencia y a ustedes se les da, por ejemplo, el diámetro. Y le dicen, no les dan no les dan el centro, ¿no? Les dan las coordenadas del diámetro. Entonces les dicen, no, es que las coordenadas del diámetro son x1, y1 y el otro punto del diámetro es x2, y2. Entonces, en ese caso, ustedes les piden de pronto hallar las coordenadas del centro. Y las coordenadas del centro, pues es la mitad, porque el centro es la mitad del diámetro, de cualquiera de los diámetros. O les piden hallar el radio, por ejemplo. Fíjense que hallar el radio significa hallar la distancia del centro o a este punto, o va a dar lo mismo hallarla a este punto. Entonces, digamos que en un problema de circunferencia se pueden conjugar varios problemas a la vez. Bueno, entonces, esas son formas de poder estimar, de usar la fórmula de punto medio. Incluso miren que aquí podemos recaer de nuevo en el problema de la distancia entre puntos. Un problema también que se podría dar es el de, no, o de qué otra forma podría hallar el radio. Fíjense que el radio es la mitad de la medida del diámetro. Entonces, otra forma de hallar el radio sería, por ejemplo, hallar la distancia entre los dos puntos, entre los dos extremos del diámetro, y dividir el diámetro entre 2 para que le dé la medida del radio. Esas son formas de hacer o de estimar la medida del radio. Bueno, pasamos al siguiente objeto geométrico, que es la recta. La recta está determinada por dos puntos y las rectas tienen una ecuación. Al ser un objeto geométrico, ellas tienen una ecuación. Entonces,
Entonces, resulta que las rectas, si yo, digamos, voy a explorar ese objeto, las rectas como tal, miren, por ejemplo, y igual a mx más b, y si ustedes notan, yo estoy escribiendo la ecuación de una forma, y igual a mx más b, porque esa es la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que miren que yo, si yo movilizo la pendiente m, voy a hacer que aparezca de pronto por acá, esta es f. Fíjense, por ejemplo, que en este caso, vamos a ver si logramos visualizarla más grande, texto más grande. Voy a hacerlo muy grande. Ahí está. ¿Qué quiero que ustedes observen? Y igual a mx más b, dirán, ¿dónde está la m? Resulta que la m es el número que acompaña a la x. Miren que aquí la m vale 1 y el b vale 1. Quiero que ustedes empiecen a notar lo que yo pasa. Mire, por ejemplo, yo de ahí estoy cambiando el valor de m. M13, 1,8. Y fíjense que a la medida que m va cambiando, m es lo que se denomina la pendiente, va siendo muy gran, muy empinada la recta. ¿Listo? Si yo hago más pequeña el valor de la pendiente, pues va disminuyendo. Pero fíjense, voy a subir la recta. ¿Y cómo hago para subirla? Con el valor de b. Miren que el b está en 1. Y si ustedes notan, el corte con el eje Y de la recta es justamente el valor de b. Si yo muevo, quiero que la recta corte aquí en 4, pues yo voy a subir el b a 4. Ahí está. Entonces, el valor de m es lo que va a dar la inclinación y el valor de b es quien va a dar el valor por donde corta al eje Y. Y en este caso tenemos una recta creciente porque su pendiente es positiva, pero si yo hago que la pendiente sea negativa, pues la recta va a ser decreciente. Si usted va en bajada, va decreciendo, pendientes negativas. Si usted va en subida, la pendiente es positiva, va creciendo. Pero también puede pasar, por ejemplo, que usted tenga una recta que tenga pendiente cero, es decir, un camino horizontal, simplemente va a ser una recta con pendiente cero. Entonces, si ustedes observan muy bien, la ecuación de la recta queda determinada por dos valores, La ecuación de la recta tiene la forma y igual a m por x más b. Significa que para poder encontrar la pendiente de una recta, para poder encontrar la ecuación de la recta, necesitamos disponer de este número y de este valor también. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo hago para encontrar la ecuación de una recta? Ya voy a hacer el ejercicio completo. Por ejemplo, vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Por el menos 3 medios, menos 5 y el 4, 1 medio. Entonces, al yo tener, digamos, esa información, es que yo no puedo trazar una recta con un solo punto. Claro, usted puede trazar muchas rectas, muchas, infinitas. Usted dice, no, es que, profe, yo puedo trazar una recta con un solo punto. Bueno, le invito a que trace una única recta que pase por ese punto. Resulta que usted puede trazar esta, puede trazar infinitas rectas, muchas rectas por el mismo punto. Entonces, por eso necesitamos de de dos puntos para determinar una única recta. ¿Qué necesitamos entonces para hallar la ecuación de la recta? Hallar la pendiente. Y para hallar la pendiente, necesitamos utilizar una fórmula. Necesitamos hallar una fórmula. Y la fórmula dice lo siguiente. Vamos a etiquetar lo mismo, de la misma forma. La fórmula dice pendiente igual y va a ser el cociente y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y aquí va a pasar lo mismo de las etiquetas. Usted puede decir que x1 y1 sea 1, x2 y2 sea otro, no importa. Entonces yo voy a llamar a este x1, a este y1 y a este x2 y2. Y voy a reemplazar en la fórmula de la pendiente. Y2, 1 medio. Menos el valor de Y1. Fíjense que el valor de Y1 es negativo, tengo la misma precaución, menos Y1. Sobre X2, 4, menos X1, menos 3 medios. Encierro en paréntesis. Sigo haciendo el cálculo. Un medio menos 5 le va a dar 1 medio.
más 5 sobre 4 menos 3 medios le va a dar 4 más 3 medios. Como tengo dos fracciones arriba y abajo, entonces tengo que primero ejecutar la suma. ¿Esto a qué es igual? Voy a desviar un poco por acá, aunque ya sabemos quién es x1, y1, x2, y2. Voy a continuar el ejercicio por acá. Entonces, esto es igual a ¿quién? Si sumo un medio con 5, pues ustedes saben que esto tiene denominador 1. 1 por 1, 1. 2 por 5, 10. Más el 1 de ahorita va a dar 11. Sobre 2 por 1, 2. Aquí está la fracción principal, ¿no? Y 4 sobre 1 más 3 me diría 4 por 2, 8. 1 por 3, 3. 8 y 3 da 11. 11 medios. Ah, caramba. 11 medios sobre 11 medios va a dar 1. Significa que esto es igual a la pendiente. Un nivel de inclinación como, por ejemplo, este. ¿Listo? Entonces observan que la pendiente vale 1. Ahí ya hemos encontrado uno de los elementos que necesitamos para poder encontrar la ecuación de la recta. Tenemos n igual 1. Pero la ecuación de la recta, de la cual no he dicho cómo es, tiene la siguiente forma. Sí, ya dije, y igual a mx más b, tiene esa forma. Entonces, para nosotros poder encontrar la ecuación de la recta, necesitamos encontrar el valor de m que acabamos de encontrar, pero también necesitamos encontrar el valor de b, que es lo que nos hace falta para poder terminar. Entonces, para poder encontrar el valor de b, que es el que hace falta, ustedes van a elegir cualquiera de los dos puntos. Insisto, cualquiera de los dos puntos. Voy a tomar el punto 4, por ejemplo, coma un medio. Ese va a ser mi punto para poder encontrar el valor que hace falta de b. ¿Qué hago entonces ahorita? Yo sé que este es el valor de x y ese es el valor de y. Y como ya tengo el valor de m, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar el valor de y, un medio, aquí en la ecuación, un medio, igual, el valor de m es igual a 1. Miren que estoy haciendo una serie de sustituciones. Multiplicado por x, que vale 4, más b. Entonces, aquí, ¿qué quedó? Pues justamente me quedó una ecuación en donde voy a poder encontrar el valor pendiente, el valor que hace falta, que es el valor de b. Entonces, quedaría un medio igual, multiplico 1 por 4 va a dar 4, más b, y aquí el 4 que está sumando lo paso a restar a la izquierda, va a quedar un medio menos 4 igual a b. Y al hacer la resta entre un medio y 4, me da 2 por 4, 8, 1 menos 8 da menos 7 medios. Este es el valor de b. Entonces b es igual a menos 7 medios. Ya tengo pendiente y tengo corte con el eje y. Al tener el valor de m y el valor de b, pues ya terminamos. No sé si de pronto acá me permita dar menos 7 medios, que es menos 3.5. Vamos a ver. No sé, aquí ayuda. Eso, esa es la ecuación. Esa es la recta, esa es la gráfica de esa recta. X menos 3.5, que es menos 7 medios. Entonces yo escribo la ecuación acá, y igual a x, pues sería m, pues m vale 1. ¿Para qué lo voy a escribir? Mx más b, y b es menos 7 medios. Eso sería lo que se conoce como la ecuación pendiente-intercepto, pues porque muestra la pendiente y el intercepto con el eje y. Bueno, aquí tenemos una ecuación, pero yo quiero que ustedes observen muy bien y voy a hacer justamente la transición de la ecuación. Esta es la ecuación, le escribo acá, pendiente, intercepto o pendiente corte, así se le puede llamar, se le puede encontrar de pronto en la literatura. Entonces quiero que ustedes miren lo que voy a hacer. Al yo encontrar la ecuación, la cual tiene la forma y igual a x, porque no voy a colocar el 1, ya sabemos que no voy a colocar el 1, x menos 7 medios, yo lo que voy a hacer es sumar a la derecha y voy a igualar a 0 todo. Entonces va a quedar y
temporalmente voy a sumar. Aquí ustedes saben que este x tiene denominador 1 y yo lo que voy a hacer es hacer la resta. Entonces va a quedar x por 2, le va a quedar 2x menos 1 por 7, le va a quedar 7. Sobre 1 por 2 le va a dar 2. Reitero, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy haciendo la diferencia de estos dos términos. X por 2 le va a dar 2x y 1 por 7 le va a dar 7. Sobre 1 por 2 le va a dar igual a 2. Bueno, ¿qué hago ahora entonces? Voy a hacer que este 2 que está dividiendo pase a multiplicar. Entonces el 2 que divide a la derecha, al pasar a multiplicar a la izquierda, va a quedar 2y igual a 2x menos 7. Y resulta que ahora voy a igualar a 0. El 2x que está sumando a la derecha, lo paso a restar, ¿cierto? Y el 7 que está restando a la derecha, lo paso a sumar. Y me queda igualado a 0. Una cosa es tener la ecuación y igual a x menos 7 medios. Y otra cosa es lo que resulta de igualar a 0 la ecuación pendiente-intercepto. Esta ecuación que está aquí es la que llamamos pendiente-intercepto o pendiente-corto. Esta ecuación igualada a 0 es lo que llamamos la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta. Son dos ecuaciones de la misma recta, pero tienen una forma distinta de representarse. Por tanto, la ecuación de la recta que ustedes encuentran tiene la forma ax más by más c igual a 0. Para que lo tengan ustedes muy presente. Entonces, la ecuación general, se habla de ecuación general porque ustedes en cursos más adelante de cálculo, ustedes hablan de ecuaciones generales. De hecho, ahorita lo vamos a hacer con la circunferencia, ecuación de la circunferencia, ecuación general de la elipse, ecuación general de la hipérbola, es decir, de las cónicas. Entonces, por eso es importante que ustedes lo tengan presente. Y ejemplos, un par de ejemplos como para revisar, es lo siguiente. Se habla de, por ejemplo, de la ecuación, mire, convertir la ecuación de la recta y igual a 6 quintos de x menos 5 a su ecuación general. ¿Qué significa eso? Hacer lo mismo que hicimos ahorita. Significa que vamos a tomar y vamos a hacer la operación a la derecha y terminamos igualando a 0. Entonces encontramos la ecuación general. Pero un detalle importante. Esta ecuación general, de pronto muchos estarían inclinados, ojo, la ecuación de la recta es esta, la pendiente intercepto, la que me muestra el valor real de la pendiente. Pero esta ecuación y no está despejada. Entonces ustedes no pueden afirmar que la pendiente sea menos 6. Veamos el siguiente ejemplo. Mire la ecuación general. Algunos dirían, profesor, el valor que acompaña a la x es la pendiente m. Falso. Porque si yo despejo de aquí la y, porque como tiene que quedar y igual a mx más b, miren, y quedó menos 4y, paso el 3x a restar, el 12 a restar, y este menos 4 lo paso a dividir. Entonces, claro, lo que yo estoy haciendo acá, que de pronto no se ve muy bien, es que estoy tomando de aquí y igual a menos 3x sobre menos 4 menos 12 sobre menos 4. Ahí lo que estoy haciendo es separar este denominador con ambos numeradores, con ambos términos del numerador. Entonces menos dividido menos le va a dar más, entonces le va a quedar 3 cuartos de x y menos 12 sobre menos 4, esto se le convierte en una suma y 12 sobre 4 le va a dar 3. Entonces fíjense que el valor de la pendiente no era lo que de pronto muchos imaginan que es 3, sino que realmente es 3 cuartos. Pero ¿cómo se dan cuenta? Despejando el valor o la variable y. Bueno, importante ya que se había mencionado, por ejemplo, lo de las ecuaciones, en su momento hablamos de sistema 2×2, pues mostrarles a ustedes que x menos 3y igual a 5, tal como lo acabamos de ver, pues representa la ecuación de una recta, ¿sí?
de alguna forma ahí está la ecuación de la recta. Y al yo hacer, digamos, al representar gráficamente, insisto, ustedes ya saben resolver sistemas 2×2, solamente que aquí se le puede dar un tinte geométrico. Aquí tengo la primera ecuación y aquí tengo la segunda ecuación de la otra recta. Entonces, claro, cuando ustedes resuelven el sistema 2×2, lo que está pasando en el plano cartesiano, ¿sí?, es que estas dos rectas se están encontrando. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando el sistema tiene solución es porque existe un punto de intersección de las dos rectas. Entonces, claro, cuando el sistema no tiene solución es porque las rectas son paralelas, ¿sí? Es porque de pronto tengo una recta así y tengo otra recta así. Ellas nunca se van a intersectar. Entonces, en ese caso, el sistema, ustedes se van a dar cuenta, pueden llegar a una imprecisión, es que el sistema no va a tener solución. Entonces, digamos, el panorama geométrico de lo que corresponde a un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es justamente su interpretación geométrica corresponde al punto de intersección de las dos rectas. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Y finalizo simplemente indicando lo que tiene que ver con paralelismo y perpendicularidad que estaba por acá citado cuando se estudia la pendiente, y es lo siguiente. Las rectas, cuando son paralelas, ellas tienen la misma pendiente. Ellas tienen la misma pendiente. Entonces, fíjense que este problema le está preguntando a usted, ¿será que la recta que pasa por este par de puntos será paralela a la recta que pasa por este par de puntos? Bueno, usted tiene dos rectas allí involucradas, lo que no tiene es la pendiente. Pero resulta que usted, para saber si la recta que pasa por el 8,1 y el 11,7 es paralela a la recta que pasa por 1,3 y 4,8, pues podríamos hacer una visualización gráfica del problema. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a comprobarlo geométricamente, analíticamente. 1,3, 4,8. Entonces voy a marcar el punto 1,3, 1,3, 4,8. 1,3, 4,8. Por aquí. Aquí define una recta. Aquí se define una recta. Y los otros puntos son 8,1, 11,7. Entonces tengo 8,1 y 11,7. Y si yo trazo la recta que pasa por este par de puntos, bueno, uno cree que aparentemente son paralelas, ¿no? Lo que pasa es que no se sabe qué pasa al infinito. Entonces, para evitarme esa incertidumbre, voy a encontrar la pendiente de esta recta. Entonces, pendiente, y2 menos y1. Entonces, voy a hacer y2 menos y1. 7 menos 1 sobre x2 menos x1. 11 menos 8. 7 menos 1 le va a dar 6. 11 menos 8, 8, 9, 10, le va a dar 3. Pendiente de 2. La recta que pasa por ese par de puntos tiene pendiente de 2. Ahora hallo la pendiente de la recta que pasa por este par de puntos. Pendiente. Y2 menos Y1. 8 menos 3 va a dar 5. Sobre 4 menos 1. 4 menos 1 le va a dar 3. 5 tercios. Miren que esta pendiente 5 tercios no es la misma pendiente de la recta que pasa por 8, 1, 11, 7. Entonces las rectas no son paralelas. ¿Sí? Ellas no van a ser paralelas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que no son paralelas? Bueno, podría a lo lejos, podría aquí, voy a eliminar esta recta, este punto. Podría mirar que a lo lejos ellas van a tener, y si usted quiere corroborar para no subir tanto, mira a ver si hay una intersección. Esta intersección, mire que aquí, punto de intersección, esta recta y esta recta. ¿Qué pasa? Que no se da. Aquí está, véalo, ya lo encontré, ya de rato lo estoy marcando. 49,83. Por acá ese punto está. Ahí está. Entonces, claro, no tienen la misma pendiente y al no tener la misma pendiente ya va a llegar a algún momento donde se van a intersectar. ¿Y cuando son perpendiculares? Pues cuando el producto de las dos pendientes es igual a -1. Entonces, un proceso muy parecido al de arriba,
Por ejemplo, si yo tengo una recta que tiene pendiente -4 y otra recta que tiene pendiente 1/4, si ustedes la multiplican le va a dar -1, ¿sí? -4 por 1/4. Entonces hacemos lo mismo. Nos preguntamos, ¿será que la recta que pasa por este par de puntos es perpendicular esta vez a la recta que pasa por este par de puntos? Bueno, podríamos hacer el ejercicio acá. Estudiémoslo a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Entonces tengo el punto 10,8. 10 o 40. 10,8. Aquí está. El otro punto es 3,1, que es este. Y por aquí pasa una recta. Por este punto y por este punto. Y el otro punto es 7,1, 3,5. 7,1, 3,5. Entonces aquí yo hago el trazo y aparentes son perpendiculares. ¿Cómo hago para verificar? Pues puedo ayudarme de GeoGebra. Perdón, aquí tengo que primero hallar el punto de intersección de esta recta con esta recta para poder estimar el ángulo. Vamos a ver si da. Da 270, va a mirar por este lado. Ahí da, 90 grados. Fíjense que ambas rectas son perpendiculares. Son perpendiculares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si ustedes calculan la pendiente de esta recta, M va a ser igual a ¿quién? 8 menos 1 da 7. Y2 menos Y, ahí yo lo cogí al contrario. Y 10 menos 3 da 7. Y 7 sobre 7 le va a dar 1. Ahora hago la del azul. M igual. Voy a tomar al contrario. 5 menos 1 le va a dar 4. Y 3 menos 7 le va a dar -4, que es igual a -1. Si usted multiplica 1 por -1, le va a dar, ¿cuánto? -1. Por lo tanto, las rectas son perpendiculares. Otro objeto de estudio en el plano cartesiano es la circunferencia. Así como la recta tiene una ecuación, la circunferencia también tiene su propia ecuación. ¿Qué caracteriza una circunferencia? Su centro o las coordenadas del centro, que van a ser usualmente etiquetadas con H y K, y la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia, lo cual ustedes van a llamar el radio. La ecuación de la circunferencia es esta: x menos, ojo, mire muy bien, x menos el valor o la coordenada x del centro, que usualmente pues el centro no se etiqueta como x, y, sino que usualmente se emplea la letra h para expresar la x del centro de la circunferencia. Entonces sería x menos el valor x del centro, que sería h, al cuadrado, más y menos el valor de k al cuadrado, que sería la coordenada y del centro. Igual, cosa importante en este caso es que el radio, es decir, la parte izquierda está igualada a la medida del radio elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que en este problema que está presentado aquí, voy a anticiparme a la solución. Mire que h sería el 1, k sería el 4, y aquí tengo r igual 5. Entonces, si yo voy y reemplazo todo tal cual, va a quedar x menos h, que es 1, al cuadrado, más y menos el k, que es 4, al cuadrado, igual el radio elevado al cuadrado, es decir, 5 elevado al cuadrado. Es decir, que la ecuación sería x menos 1 al cuadrado, y menos 4 al cuadrado igual a 25. Y esa es la manera como ustedes pueden superponer los valores dados cuando se dan, ¿no? Cuando se dan. En este caso ya se está dando la ecuación a manera de ejemplo.
Pero la idea es, a partir de la ecuación, encontrar las coordenadas del centro y el radio. Es decir, fíjense que aquí tengo x más 3, pero tal como lo desarrollo aquí en el ejemplo, se puede ver como x menos menos 3. Por eso cuando ustedes tienen x más 3 como coordenadas del centro, entonces el valor de h va a ser el opuesto, va a ser negativo. Pero todo obedece a que x más 3 se puede ver como x menos menos 3. Porque recuerden que la ecuación general, la ecuación, lo que llaman la ecuación canónica, dice x menos, no puede ser más. Y si fuese más, entonces el h sería negativo. Entonces por eso el h va a ser menos 3. Y fíjense que aquí sí se preserva y menos k, donde k es 7. Y como les mencionaba, el radio está al cuadrado ya en la ecuación, ya está al cuadrado. Entonces, ¿usted qué hace a 9 cuartos? Pues si usted quiere encontrar el radio, lo que hace es extraer la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 9 cuartos es igual a 3 medios, de acuerdo a lo estudiado en la unidad 1 de números reales con el tema de exponentes. Entonces, en el caso de las ecuaciones de las circunferencias, pues tienen esa particularidad. Aquí hay un problema que ustedes de pronto van a poder leer. Miren que lo que yo les mencionaba ahorita sobre el diámetro. El diámetro es el doble del radio. El punto medio determina las coordenadas de la circunferencia. Entonces, se está diciendo que el diámetro tiene coordenadas menos 1, 2 y 2, menos 3. Menos 1, 2, menos 1, 2 y 2, menos 3. Entonces, el menos 1, 2 y 2, menos 3, suponiendo que fueran los menos 1, 2 y 2, menos 3, suponiendo que fueran los extremos de un diámetro, este sería el diámetro. Aquí estaría. Entonces, claro, hay una circunferencia que pasa por esos dos puntos, ¿no? Una circunferencia. Estamos hablando pues ahí como rápidamente de una idea pues de lo que se hace en el problema. Entonces, claro, como usted quiere encontrar la ecuación de la circunferencia, usted tiene que encontrar el punto medio que es el centro. Por eso aquí en este problema se invoca la coordenada del punto medio. Entonces, entre menos 1 y 2 y 2, menos 3, el centro es ¿cuál? Un medio, menos un medio. Y ese fue el problema que yo les mencioné ahorita al inicio cuando estábamos hablando de distancia y de punto medio. Entonces, ¿usted qué hace para hallar el radio? Porque eso sí lo necesita. O puedo hallar la distancia del centro que acabo de encontrar a este punto o a este punto, o hallo la distancia que hay con la fórmula de distancia entre puntos entre los dos extremos del diámetro y luego divido entre 2. Ahí está. Aquí he hallado, el diámetro tiene una medida de raíz de 34 y el radio entonces sería 34 medios. Y al final reemplazan como lo hicimos, por ejemplo, aquí, que se dio el h, se da el k, se da la medida del radio. ¿Sí? Y la otra estrategia, como les mencionaba, es dar la distancia del centro al punto, a un punto, esto no está bien acá, del centro a cualquier punto de la circunferencia. ¿Listo? Otro problema que se puede dar, digamos, con el tema de circunferencia es que ustedes ya le den la ecuación, y aquí sí vale la pena que siga acá. Ya. Bueno, aquí volvemos al problema de hallar las coordenadas del centro. Sabemos que aquí este es x menos h, pero x menos h, el h, ¿quién tiene que ser? El h tiene que ser menos 2 y el valor de k tiene que ser igual a 4. Entonces aquí no, de las coordenadas del centro van a ser menos 2,4, que va a ser el centro, y el radio pues va a ser la raíz cuadrada de 16, que va a ser igual a 4, porque recuerden que ahí ya está consignada, o está, digamos, descrita el valor del radio elevado al cuadrado. Bueno, cuando la circunferencia tiene radio 1,
Pues se denomina una circunferencia unitaria. Se denomina una circunferencia unitaria, radio 1. Fíjense que x al cuadrado más y cuadrado es la circunferencia con centro en 0, 0. ¿Por qué? Porque si usted describe x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, tanto el h como el k son iguales a 0. Entonces 0,0 es el centro y el radio es igual a 1, círculo unitario. También va a ser utilizada, por ejemplo, en la parte de trigonometría. Bueno, dos cosas antes de terminar. Un problema que se puede dar en el de estudio de la circunferencia es que ustedes puedan dar, aquí debo hacer la aclaración, es que usted tenga, por ejemplo, la ecuación de la circunferencia que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Suponiendo, por ejemplo, que usted tenga x menos 1 al cuadrado más y menos 2, va a colocar aquí y más 2 al cuadrado igual a 6, por ejemplo. Uno de los problemas que se pueden proponer es el siguiente. Esta ecuación que ustedes tienen acá es lo que se llama la ecuación canónica. Eso está en la literatura. Ahora, yo me doy la tarea de eliminar paréntesis y de igualar a 0, así como yo lo hice en su momento con la ecuación de la recta. Entonces elimino paréntesis, sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Ahora elimino la de la y, que haría más y cuadrado más 4y más 4 igual a 6. Términos semejantes, pues casi no hay, sería x, colocar x al cuadrado más y cuadrado, así lo voy a organizar, menos 2x más 4y, este 1 con este 4 va a dar más 5, y este 6 que está sumando pasaría a restar simultáneamente, entonces va a quedar igualado a 0. De tal forma de que x al cuadrado más y cuadrado menos 2x más 4y, esto va a dar menos 1 igual a 0. Hemos llegado a una ecuación que no nos va a mostrar información de la circunferencia. Recuerden que cuando estudiamos la recta, nosotros estudiamos la recta, la ecuación de la recta pendiente corte que muestra el valor de la pendiente y el valor del corte con el eje Y desde la misma ecuación. Pero cuando igualábamos a 0, lo que hacíamos era encontrar la ecuación general, que no nos mostraba mucha información. Entonces lo mismo pasa acá. Si queremos encontrar, esta ecuación es lo que se denomina la ecuación general. Esta es la ecuación general. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si quisiéramos encontrar las coordenadas del centro, porque es que aquí no nos muestra coordenadas del centro, ¿qué tendríamos que hacer? Devolvernos. Y allí tenemos que emplear el método de factorización denominado completación de cuadrados. Emplear entonces el método de factorización denominado completación de cuadrados, pues va a ser uno de los recursos útiles para poder trabajar incluso hasta en las mismas cónicas, cuando ustedes encuentren, por ejemplo, el curso de cálculo 2. Yo voy, por ejemplo, a ver si esto pega aquí y podríamos hacer el ejercicio directamente desde aquí de la pizarra. Aquí va a ser, voy a escribirlo. X al cuadrado más y al cuadrado más 3x menos 5y más 1 igual a 0. Esa ecuación es ecuación general. Pero esa ecuación me dice, el problema me puede decir, determine primero si es circunferencia. Y claro, cuando yo determine si es circunferencia, puedo saber cuáles son las coordenadas del centro y del radio. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, para poder hacer la completación de cuadrados y poderlo llevar a la forma, ¿a cuál forma? Ah, bueno, a la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a, digamos, asociar las x con x y las y con y. Entonces voy a dejar aquí x al cuadrado. Voy a tomar este 3x y lo voy a colocar ahí al lado, 3x.
Voy a dejar un espacio, porque quiero que ustedes observen lo que ocurrió acá arriba. Aquí resultó, mire, el espacio que yo voy a dejar es el espacio que ocupa este objeto, que al final se sumó con este otro objeto, que es el espacio que voy a dejar con la Y. Entonces, claro, lo que pasa es que estos dos números desaparecieron y luego se restó con este valor. Entonces, ¿cuál es el propósito? La completación de cuadrado lo que me permite a mí es que es encontrar este tercer término que me lo convierte en un trinomio cuadrado perfecto, es decir, lo puedo factorizar. Eso es lo que voy a hacer. Entonces separo las x con x, aquí voy a colocar más y cuadrado menos 5y. Y como lo que voy a hacer es completarle cuadrados, tanto a las x como a las y, entonces este número 1 lo voy a pasar a la derecha porque él no es necesario en ese caso. Listo. Completo el cuadrado para la variable x. Voy a sumar a la izquierda y también voy a sumar a la derecha. Un número. ¿Cuál número? ¿Cuál número? Miren el número que voy a sumar. Voy a tomar este 3. La regla dice, divídalo entre 2 y eleve ese resultado al cuadrado. Ese es el número que me va a completar el cuadrado. Tomo el coeficiente, lo divido entre 2 y el resultado lo elevo al cuadrado. Y de una vez voy a hacer lo mismo acá. Voy a tomar el 5, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Ese resultado, en este caso va a ser 25 cuartos. Y en este caso va a ser 9 cuartos. Son cada uno de los términos que completan el cuadrado y convierten este binomio en un trinomio. Entonces aquí voy a sumarle. Voy a sumar 9 cuartos. Pero si sumo 9 cuartos a la izquierda, pues tengo que sumar 9 cuartos a la derecha para no alterar la balanza. En este caso, sumo 25 cuartos a la izquierda, pero también debo sumar 25 cuartos a la derecha. ¿Qué sigo haciendo? Ya, básicamente casi que terminé. ¿Por qué? Le voy a sacar la raíz cuadrada del x al cuadrado, que va a ser x, ¿sí? Voy a tomar este primer signo, porque ahí voy a hacer una factorización, más, y le obtengo la raíz cuadrada al último término, que realmente es este mismo número, 3 medios, es el mismo. Entonces sería 3 medios. Y queda elevado al cuadrado. Más, hago lo mismo acá. La raíz cuadrada de y cuadrado va a ser y. El signo que usted va a colocar aquí es este primer signo, siempre va a ser el primer signo que aparece allí, menos. Y la raíz cuadrada de 25 cuartos, pues simplemente lo que va a hacer es colocar el mismo 5 medios. Y queda elevado al cuadrado. Mire que ahí ya parcialmente he terminado el problema. Igual, ¿cuánto le da? 9 cuartos, 25 cuartos, 9 y 5, 14. Esto le da 34 cuartos, que finalmente es igual a 17 medios. Pero ese 17 medios tiene que restarle 1. Y esto da 15 medios. Y fíjense que aquí me dio positivo sin problema 15 medios. Es decir, he pasado de la ecuación general de la circunferencia a la ecuación canónica al haber realizado el método de completación de cuadrantes. En este caso sí puedo decir quién es h. Ah, es que tengo aquí x más 3 medios. Entonces el h va a ser menos 3 medios. Y aquí tengo y menos k, es decir, el k vale 5 medios. Ahí está bien. Y el radio, sabemos que en la ecuación canónica, que es esta, aquí el radio está elevado ya al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que sencillamente el radio va a ser la raíz cuadrada de 15 medios. Y eso completa el problema de ubicar la información de la circunferencia con esa ecuación general.